Vamos, que se Bueno, puede. vamos a dar la bienvenida a Juan Domingo Milos en esta charla que tiene por finalidad que conversemos un poco en torno a la Defensoría del Pueblo y de cara al proceso constituyente que ya se nos viene en menos de 17 días. Les voy a hacer una presentación. Primero comentarles que esta charla está siendo vista por diferentes personas, tanto por vía Meet, YouTube, y tenemos nuestras plataformas en redes sociales que son Twitter e Instagram. No sé si estamos por Facebook Live, ahí no lo recuerdo, pero estamos transmitiendo en todas esas plataformas. Les voy a contar un poquito de Juan Domingo Milos para que conozcamos algo de él. Luego les voy a comentar cómo va a ser el desarrollo de esta charla y posteriormente la manera en cómo vamos a poder realizarle algunas preguntas a Juan Domingo. Lo primero que quiero comentarles es que Juan Domingo es abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Chile, tiene además un diplomado en Relaciones Internacionales que realizó en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Juan Domingo ha sido director del capítulo chileno del Defensor del Pueblo desde el año 1989 y se desempeñó como su presidente durante 19 años. Actualmente ejerce como asesor de una federación de trabajadores del sector público y además ha sido en los 2 últimos años coordinador general del Movimiento Ciudadano Providencia Participa. Asimismo, él es impulsor de la Defensoría del Pueblo General, una defensoría especializada en derechos de las personas mayores. Te doy la más cordial bienvenida, Juan Domingo, a esta instancia que hemos desarrollado en Amigué Social. Es un grupo de personas comunes y corrientes que nos reunimos de cara al proceso constituyente a compartir conocimiento, a establecer diálogo con aquellos que nos permiten ir abriendo el camino respecto a los diferentes aspectos que se vienen una vez que comencemos a construir nuestra nueva constitución. Y quiero partir inmediatamente, Juan Domingo, haciéndote una pregunta que me parece esencial que podamos responder para entender un poco cuál es el rol que podría jugar esta Defensoría del Pueblo. Entonces yo quisiera saber, en base a toda la experiencia que tú tienes al haber participado activamente desde la presidencia y también como en la parte directiva, ¿por qué debiese estar la Defensoría del Pueblo en una nueva constitución? ¿Qué rol le compete? Sí, bueno, buenas noches a todas y todos. Bueno, es una alegría enorme estar acá. Como ustedes ven, ya por la pregunta y por el currículum, hace mucho tiempo que estamos en esta historia. Y les quería contar, esa es la pregunta principal, Cindy, pero quería previamente que tú me permitas compartir pantalla para contarle un poquito qué es lo que ha sido esta historia. Esta historia que es nuestra, y como impulsores de la Defensoría del Pueblo, pero también es parte de la historia de Chile, es parte de cómo se ha desarrollado nuestra democracia. Se citaba ahí el año 1989, que fue justamente cuando vino el primer gobierno democrático después de la dictadura. ¿Qué ha pasado de esto? Es tan independiente la demanda de la Defensoría del Pueblo por una tan independiente de una demanda por una democracia más participativa y más real. Entonces, eso es lo que yo quería compartir y tengo clarísimo, no te preocupes, en el sentido que la pregunta, pero quería compartirles un poco esta vivencia. Yo contacto aquí, son todas personas muy jóvenes, bueno, la mayoría, y a lo mejor ni siquiera existían, vivían para aquella fecha. Entonces, es una presentación muy simple, es corta, pero permítame compartirla. Sí, claro. ¿Eso? Ya. Wait. Ya, ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ya. Mira, entonces vamos a partir. La idea de la Defensoría del Pueblo este año cumple, en Chile, este año cumple 35 años. Surgió en el año 1985 en el Grupo de Estudios Constitucionales, que era una especie de centro de estudios, podríamos decir, de los distintos partidos opositores a la dictadura, que ya estaban diseñando cómo iba a ser la nueva institucionalidad al término de la dictadura. Y ahí ya se veía la necesidad de contar con la Defensoría del Pueblo.
¿Para qué? Para que la nueva democracia respetara los derechos humanos, fuera participativa. Ahí están, no son exactamente los mismos contenidos de ahora, porque en aquel momento lo más importante era vincular la Defensoría del Pueblo a la recuperación de la democracia y al afianzamiento de la democracia. Después ya con el tiempo ha ido mutando un poco, pero conservando ciertos principios básicos, y la idea central es que la Defensoría del Pueblo es una institución en la cual permite una democracia más participativa, más ciudadana y con la defensa de los derechos de las personas. Eso lo vamos a ir explicando durante las charlas. Aquí en esta pantalla ustedes pueden ver los fundadores, en la cual yo no estoy. Algunos ya, quizás la mayoría ya han fallecido: Rafael Gumucio, Sarko Luxi vive, Marcial Mora Bakenhut, Domingo Navancura está todavía vigente, Humberto Nogueira también, Máximo Pacheco Gómez. Bueno, ahí está. Eso fue en diciembre de 1985. Y luego, nosotros hemos tratado de ser como sumamente transparentes. Aquí están las 300 y tantas personas que han sido socios o miembros del capítulo chileno del Ombudsman, con distinto grado de participación. Algunas personas que estuvieron poco tiempo, pero que han dedicado algunas horas, algunos días o algunos meses a trabajar por esta causa. Y ahí tenemos, por supuesto que no lo vamos a señalar a todos, pero señalar que hay personas bastante valiosas. Por eso digo, esta es una pelea nuestra, pero es también una historia de la democracia en Chile. Hay gente que ha sido miembro, como Jaime Castillo Velasco, Radomiro Tomic, ha sido miembro del capítulo. Voy a mencionar solamente personas fallecidas: Alejandro González, de la Vicaría de la Solidaridad, senador Anselmo Zule, antiguo radical, de aquellos años que ustedes, por supuesto, no conocieron, pero también ha tenido importancia. Y de los últimos, para no alargar mucho este punto, tenemos que mencionar los últimos fallecidos, así que han tenido alguna connotación. Son el padre José Aldunate, que estuvo aquí en el capítulo también, y el padre José Aldunate, y con mayor participación, Premio Nacional de Literatura, Armando Uribe Arce, también ha sido miembro de la directiva de este capítulo. Bueno, ahí está, son 300 y tantos, la estamos ampliando para los 35 años, vamos a poner absolutamente a todas las personas, nos falta como 40 personas, entonces podemos llegar a unas 400 hombres y mujeres que han dedicado a esta causa. Entonces, un reconocimiento a aquellas personas. En 1989, en el 85 ya estaba mejor constituido el capítulo y invitamos al ombudsman sueco, que era nuestra imagen ahí. Se le invitó y empezamos a trabajar con algunos medios de prensa y colaboró bastante la época en aquellos tiempos. El ombudsman, producto de exportación sueco, visitó la vicaría, que era muy importante. Hay preocupación por lo que existe en Chile, los derechos humanos. Hay un artículo mío, defender al pueblo. En fin, creación por un organismo defensor público, un observador a nombre de la sociedad será el ombudsman. Ahí en esa foto está la directiva del capítulo del año 89. Ustedes pueden ver, eran todos mayorcitos. Yo era el más joven de todos ahí, ahora soy el más viejo en el capítulo. Pero en fin, aquí hay distinguidos. El primer perfil del capítulo era como profesores de Derecho Constitucional, digamos, muy vinculado a la academia. Fue después de que la Defensoría del Pueblo pasó a tener una connotación más ciudadana, más de sociedad civil, nuestro movimiento. En fin, ahí está, lo vamos a ver después también. El ombudsman debe velar porque se cumpla el objeto de la sociedad política. Fue muy participativo, hicimos concursos de ensayo. Ahí está el profesor Ramírez Necochea, que ganó el concurso, un viaje a Suecia para conocer la institución. Mario Ramírez ganó el concurso de Defensor del Pueblo para Chile. Y el presidente Elwin nos encargó el primer proyecto de ley del ombudsman, y que lo cual pudimos nosotros cumplirlo, me parece que bastante exitosamente. Ahí está Jorge Mario Quincio, muy conocido, porque fue muchos años profesor universitario, y fue el fundador del capítulo. Entregan a Elwin el proyecto que crea el ombudsman. Ahí viene el defensor del pueblo chileno de a pie.
Ahí, bueno, ya saben quién es. Mire, aquí está mi Eduardo Frei cuando era senador, y seguimos como de ser el rostro del ombudsman chileno, ya, pero bueno, había oposiciones también. Defensor del Pueblo choca con la Cámara, recomienda la despolitización de cargos, muy vinculado nosotros al movimiento internacional. Este capítulo trata de llevar los principios internacionales sobre estas figuras protectoras de derechos humanos a la realidad chilena. Ahí está, se analiza el proyecto. Bueno, ahí para que no vamos a leer todo. También hay unas variantes de defensor vecinal, defensor de los vecinos, Interna Chile, que es el defensor del pueblo. Bueno, aquí un error garrafal, pues el Ministerio Público reemplaza al ombudsman. Yo creo que hubo ahí una equivocación sobre la naturaleza del ombudsman, porque ahora ha quedado clarísimo. Eso era cuando se estaba discutiendo lo que iba a hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público ve, digamos, cuando hay delito en las causas penales. Y ahí yo lo aclaro, Ministerio Público y Defensor del Pueblo, ojo, son dos cosas distintas. Chapulín Colorado, que defiende a los pelados. Ricardo Lago dice el Estado de tomar. El primer ombudsman en Argentina, amigo nuestro, Mayorano. Bueno, en fin, defensor de los europeos. Aquí tenemos a un joven, Claudio Rego. Así será el ombudsman chileno que votará antes, dice Frei, dice Álvaro García. No la apuntó mucho, porque se fue Frei y se fueron varios otros presidentes y todavía no lo tenemos. Emilio Filippi, parece que recientemente fallecido, PPD, Piedad Frei, Partido Radical. Ese artículo está muy bueno, defensor muy especial quiere debutar. En fin, eso es más o menos. Nosotros tuvimos una activa participación en el primer proyecto y después ha habido como 6 o 7 proyectos de defensoría, así que no estamos inventando la rueda, ni mucho menos en Chile, porque hemos trabajado en todo eso, y fundamentalmente estuvimos, como les digo, en el de Elwin, luego en el del presidente Lago y el de la presidenta Bachelet, en los dos periodos que ha sido. Ahora, como ustedes pueden darse una idea, ha habido mucha discusión sobre esto. Figuraba en los mensajes presidenciales, estuvo en todos los programas de los gobiernos de la concertación, así que no le ha faltado, digamos, conocimiento y, por lo tanto, también conocido por los sectores políticos. Fue una figura ignorada, no fue una figura ignorada, pero sino más bien valorada. Nosotros llegamos hasta el año 2009, fue aprobado prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados y luego se estancó. Es decir, son esas cosas que como que avanzan, como que se ve y después vienen como alguna resistencia y en esto yo diría que las resistencias son transversales, no podríamos decir la resistencia viene por parte de la derecha o la centroizquierda, no, hay apoyo transversal y también hay un cierto decaimiento transversal cuando llega el momento de concretar la figura. Y eso yo creo es lo que pasó en Chile. Por supuesto que hay causas profundas para ello y yo espero que en este foro pudiéramos avanzar un poco. Por supuesto no podemos verlas, digamos, con detenimiento suficiente, pero evidentemente que hay razones con el tipo de democracia sin ciudadanía que hemos creado. Y en gran parte explican esta aspiración hasta el día de hoy incumplida. Entonces, de ahí nuestra alegría de participar en este foro, porque nuevamente se inicia la posibilidad de la discusión. Bueno, quiero pasarle lo que... Sí, espérate un poquitito, en definición, el freno del despegue, en fin, publicaciones que nosotros hicimos. Aparte de los socios, teníamos lista de adhesión, otros cientos de personas que, por supuesto, que apoyaban. La deuda pendiente del gobierno de Bachelet. Se creó una comisión asesora presidencial que reemplazó al ombudsman, que quiso hacer una especie de ombudsman sin las facultades necesarias, y llegó hasta decir que no necesitábamos el ombudsman, aquella comisión que había sido fundada para crearlo. Pero en fin, coloco la foto aquí del programa de la presidenta Bachelet por algunos motivos. Uno, porque el que más nos ha acercado a lo que debería ser una defensoría del pueblo. Pero por otro lado, es que no ha producido mayor desilusión, porque estábamos más cerca. El gobierno de la presidenta Bachelet, digo el gobierno porque no solamente ella,
evidentemente, pero no culminó, y hay razones también para eso, que no culminó con ese proyecto aprobado, digamos, por la Cámara de Diputados, y en el segundo periodo la presidenta Bachelet, porque eso fue al término de su primer periodo, tampoco se restituyó. Pero sin embargo, aquí hay un dato muy curioso, que muy interesante además, que en los cabildos que se hicieron para el primer proceso constituyente, fíjense ustedes que en toda la consulta individual, la consulta local, las consultas provinciales y regionales, veamos las locales. En tercer lugar, la gente reconocía como necesaria la Defensoría del Pueblo. Y fíjense, antes decían plebiscito, referéndum, consulta, después congreso o parlamento. Pero entonces estamos en las grandes ligas. Aquí en segundo lugar los cabildos provinciales y los cabildos regionales en tercer lugar. Es decir, eso fue de una manera espontánea de la gente que se fue, digamos, pronunciando sobre instituciones que notaban que faltaban a nuestra democracia y para una nueva constitución. Y quiero terminar con esta lámina, que es para que vea que no somos nuevos en el tema. Capítulo chileno pide rango constitucional para defensor del pueblo. Es lo que estamos hoy día, pues, estimados amigues. Eso desde julio de 1989, estamos en el 2020 y estamos diciendo lo mismo. Pedimos rango constitucional para la Defensoría del Pueblo. Con esto termino, Cindy, muchas gracias. Y dejo de compartir y voy a pasar ahora a la pregunta, principal de este panel. No sé qué quieras explicar, algo, por supuesto, que tú me dices nomás, vamos a salir, voy a salir ahora de la pantalla y volvemos acá. Bueno, ¿por qué en una nueva constitución de la Defensoría del Pueblo? Bueno, para entender nuestra propuesta, y entrar a una discusión seria sobre el asunto, tenemos que recordar, ya ustedes lo saben, lo esencial de un proceso constituyente. En la redefinición, justamente, de las reglas que van a configurar la sociedad. Es necesario hacer un nuevo pacto institucional que incluye fundamentalmente el rol del Estado. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? No podemos seguir con un Estado con las características actuales, ni un Estado neoliberal que favorece a determinados sectores de la sociedad en perjuicio de otros. Entonces, se habla de un Estado solidario, se habla de un Estado social de derecho, se habla de un Estado participativo, y eso es lo que evidentemente que nosotros esperamos. Y que eso debe incluir ciertos principios fundantes de una nueva institucionalidad. Tenemos que revisar las instituciones que hay. Evidentemente que hay una historia de instituciones, en fin, hay que revisarlas, eso es lo serio, y ver también qué otras se crean, para precisamente producir el cambio de que se espera. Tiene que haber un nuevo trato con la ciudadanía, y concordar una carta de derechos y garantías que le dé sentido a la nueva institucionalidad. Ahora, sin embargo, necesitamos mecanismos que aseguren que este nuevo andamiaje constitucional para el Estado de Chile, para la sociedad, sea democrático, sea equitativo, sea justo, y que contemple a los diversos actores. Porque hoy día no están todos los actores en la Constitución. ¿Y cuál es el actor que falta? Un actor muy relevante. En esta Constitución falta la ciudadanía. No está la ciudadanía en la Constitución política que nos rige. Es el principal actor. En la ciudadanía debe dar las orientaciones básicas de la sociedad democrática y no es posible que no esté en una Constitución. Ahora está el capítulo segundo de la Constitución que habla de los ciudadanos, quiénes son ciudadanos, pero quiénes son ciudadanos y digamos los requisitos para que tengan derecho a voto y puedan participar en las elecciones, pero después se corta ese vínculo. No se vuelve a mencionar nunca más en la Constitución Política de la República a la ciudadanía, ni menos como actor. Entonces, tenemos que abrir este sistema jurídico internacional a las expresiones ciudadanas. Hoy está totalmente cerrado. No hay mecanismos institucionales que permitan al sistema político y que permeen al sistema político y que permanentemente ejerzan una influencia en la marcha del Estado. La actual Constitución hoy día, como les decía, es fuente del poder, se elija a sus representantes
pero luego esos lazos ya no existen más. Hay que superar esta representación que se les da a nuestros dirigentes políticos, pero sin retorno. Se les da y ellos ya asumen esa representación y se olvidan de alguna manera de la ciudadanía. No hay forma de ejercer los derechos y tramitar los abusos en su contra de la ciudadanía. Ya veremos los recursos de protección, que podría ser lo más cercano a una defensa de ese tipo de los derechos de las personas. Es una ausencia de protección que no sufren otros grupos de poder. La actividad empresarial está preservada en la Constitución. El propio Estado tiene su Consejo de Defensa del Estado para defender los intereses del Estado. Pero ¿dónde está el Consejo de los Ciudadanos, pues, de defensa de los ciudadanos? ¿Dónde está? El Banco Central, los equilibrios, las Fuerzas Armadas tienen su rol constitucional. El Poder Judicial, están todas las instituciones con sus marcos, con sus límites, pero se reconocen en una Constitución. Entonces, al reconocer la Constitución, tienen influencia y actúan dentro de este entramado constitucional que va a regir los destinos institucionales y democráticos del país. No hubo tampoco preocupación. La verdad, el asunto es que aquí yo no vengo a ser crítico del sistema pasado. No voy a hacer ninguna crítica ni ácida ni nada, sino que simplemente a reconocer hechos. No quiero, evidentemente no me corresponde, yo vengo a tratar que se cree una institución de unidad más que de conflicto. Pero de verdad, si uno es honesto, tiene que ser honesto, tampoco hubo preocupación. ¿Cuántas veces se dijo, estimados amigues, cuántas veces se dijo que iban a haber la iniciativa popular de ley para que los propios ciudadanos pusieran sus proyectos de ley? Pero no, esos fueron, por lo menos yo cuento, 3 proyectos de reforma constitucional para establecer la iniciativa popular de ley y nunca hubo ni la más mínima tramitación de este proyecto. El sistema político, hasta ahora, siempre ha desconfiado de la sociedad civil y se estableció una especie de pugna. Hay partidos políticos que se acercan a la sociedad civil, que crean como organismo dentro de su partido el departamento de sociedad civil, pero que asuma a la sociedad civil, a las expresiones de la sociedad en su propio actuar, no ha sido, por decirlo de alguna manera suave, no ha sido lo más frecuente. Estas carencias han sido fuente de descontento, y bien lo sabemos. El país está descontento. Evidentemente la ciudadanía está descontenta. No hay ninguna cosa novedad que estoy diciendo. Está descontenta con esa cultura política, está descontenta con los abusos, y que con las situaciones que no encuentran salida institucional, hay irritación, hay impotencia. Y todo ha hecho mella a esta credibilidad del sistema y a su subsistencia. Mire, aquí voy a leer algo que no me acuerdo en qué momento lo había hecho, pues se completó. Es que realmente es totalmente desordenado. Desigualdades, abuso económico, los pollos, las farmacias, las colusiones, papel higiénico, las cuentas de servicios, los abusos de los pueblos originarios, las pensiones, la AFP, la ISAPRE, el lucro, el servicio básico, la atención a la salud pública, la espera de intervenciones quirúrgicas, servicios públicos de protección que son violadores de derechos, los pueblos originarios, las discriminaciones múltiples, los precios de los medicamentos, los adultos mayores, abuso de niños en el cename, calidad de las viviendas, cuando hay inundaciones, cómo sufren los pobres del país, endeudamiento, abuso de los bancos, de las empresas, la falta de transparencia, los conflictos de intereses, los cursillos de ética, las platas políticas, la justicia de clase, la falta de transparencia, la prensa controlada, la represión, los carabineros, posible dolo en el manejo de la pandemia, trato favorable a los camioneros. El pueblo estalló. El pueblo estalló. Y gracias a ese estallido se abre esta nueva posibilidad. Porque no han bastado las leyes en favor de la ciudadanía. Las ha habido. Hay enorme avance en democracia que tampoco hay que negarlo. La ley de divorcio, la igualdad jurídica de los hijos, los abortos 3 causales, la ley de transparencia, la ley de Zamudio, el listado es largo también. Ha disminuido la pobreza, ha habido programas sociales, se ha desembolsado dinero, pero no basta. Y no bastará, por mucho intento que ahora hagan los gobiernos y los gobernantes y nuestros dirigentes.
El país quiere otro estado de cosas. Es un problema de soberanía popular, de la demanda de dignidad e igualdad. A veces ni siquiera un problema de falta de leyes y que nosotros digamos, hagamos más leyes para la ciudadanía. Es que esas leyes se cumplan y en su verdadero sentido de un pro del poder de la ciudadanía. Y es en ese cuadro que se hace indispensable, estimados amigues, de una defensoría del pueblo. Tiene que haber un contrapeso de la sociedad frente a los poderes e instituciones del Estado, porque cuando éstas incumplen su misión, vulneran los derechos fundamentales, no cumplen los derechos y garantías constitucionales, abusan del poder que recibieron y de hecho se vuelven en contra de los ciudadanos las mismas instituciones que deberían estar al servicio de ellos. Entonces ahí hace falta ese contrapeso de la ciudadanía. Y esta defensoría debe ser una expresión genuina de la sociedad, que obviamente no reproduzca en su seno los mismos poderes que hoy día son vulneratorios de los derechos de las personas. Porque muchas veces la respuesta del sistema, tampoco voy a entrar en crítica, pero ha habido durante este tiempo sucedáneos de una defensoría real del pueblo. Está llamado a la defensoría del pueblo a ser un observador vigilante por la ciudadanía al más alto nivel de la marcha de la sociedad. ¿Se acuerdan de ese recorte que habíamos visto en los años 90? Y sigue siendo exactamente el mismo. Un observador que mire dónde va esta la sociedad, pero que lo mire bajo el punto de vista de los ciudadanos. Y la idea, yo les quiero decir bien claro, la idea de la Defensoría del Pueblo que estamos postulando ahora es un avance en relación a proyectos anteriores. Porque nosotros no queremos que solamente esté en la Constitución. Ojo, no es la demanda, es que esté en la Constitución, pero no solamente eso. Y que no solamente esté para ser un mecanismo operativo de aceptación, tramitación de denuncias de abuso o vulneración de derechos fundamentales, sino que tenga un rol constitucional, que es distinto. Y ahí está el avance. Queremos que tenga una misión constitucional esta Defensoría del Pueblo, y la vemos como en dos aspectos o dos dimensiones. Una, Defensoría del Pueblo con una misión más global, que vele al interior del Estado para que las instituciones estatales cumplan efectivamente su finalidad de servicio a la comunidad. Porque esas son las finalidades de los servicios públicos, esa es la finalidad del Estado, estar al servicio de la democracia y al servicio de la ciudadanía. Eso es. Entonces hay que velar, que vele, que cumpla con su finalidad y que actúen permanentemente en función de un interés público, que ya no sea solamente el interés del Estado, sino que ese interés público incluya los intereses también de los ciudadanos. Entonces hay que revisar también en esta nueva Constitución qué es lo que se va a entender por interés público. Porque hasta el momento ha sido un interés público controlado, ha sido de una sola visión el interés público. Entonces, porque la verdad de las cosas, ¿por qué es necesario mirar que cumpla su finalidad? Porque cada vez que hay un abuso de una autoridad, no es porque su misión sea vulnerable, y que hay una maldad intrínseca a la institución. No, vulneran derechos cuando se desvían de su misión, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que velar para que cumpla con su misión. Y para eso tiene que haber una figura permanentemente que lo esté controlando, que esté vigilando, que esté denunciando, que esté actuando frente a eso. Procurará entonces, por lo tanto, que no se produzca aquella desviación, que no se olvide de su rol en el ejercicio de sus funciones y, por supuesto, que no cometan vulneraciones. Contra los ciudadanos, contra los habitantes, contra los migrantes también, bueno, contra los niños, por favor, no tomemos el término ciudadano solamente como la definición constitucional. Y en esta observación, que ojalá sea preventiva, que tampoco pase, que pueda precaverla, y que pueda también actuar por el conjunto de la sociedad. Fíjense ustedes que la respuesta a las violaciones de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, muchas veces es una respuesta que da el sistema es individual. Es decir, no toma al conjunto de la sociedad, digamos, como un juego de intereses, sino que, mire, coloquen la demanda, vaya para allá, vaya a los tribunales de justicia,
actúe pero en forma individual y las respuestas van a ser de forma individual. Entonces, tiene que haber una institución, que es la que nosotros proponemos, que actúe por el conjunto de la sociedad, superando esa actual concepción individualista. Ahora, ¿en qué se va a manifestar esta misión más general de que estamos atribuyendo y este rol constitucional? Que vamos a tener que velar por la probidad, por la transparencia, por la ética pública, por el uso de los recursos públicos, por el abuso de poder de parte de las instituciones, carabineros, por ejemplo, servicios públicos que pervierten su misión. No llames a nadie, pero debe saber lo que pasa en el Sename, que fije parámetros valóricos a las instituciones del Estado, en torno al más irrestricto respeto a los derechos humanos y a los derechos ciudadanos. Su labor en este sentido, en esta dimensión, va a ser más bien como de oficio, aunque no haya demanda y aunque no haya esta misión constitucional, aunque no haya una demanda intermedio, va a poder actuar. Y va a tener esta misión más particular, que era la tradicional, digo tradicional, pero no tiene ninguna tradición porque no se ha creado, que es actuar como órgano público autónomo de protección no jurisdiccional de derechos de las personas ante vulneración o abusos por parte de las instituciones del Estado. Y también de privados, que es otra novedad. Novedad en relación con las instituciones protectoras de los derechos de las personas, que también se puede actuar contra privados, no es solamente contra el Estado, porque hay privados en esta democracia que nosotros hemos hecho, que han asumido la administración y el control de las necesidades básicas del país. Y tenemos los privados en el sector salud, lo tenemos en electricidad, lo tenemos en gas, lo tenemos en todo. Entonces, no es justo, y aquí ya estamos llamando a una institución de unidad, pero no nos engañemos también, en esto no hay unanimidad por parte de los sectores políticos y de la clase política, porque hay sectores que dicen, no, defensor del pueblo, pero solamente para lo público, para el Estado, pero no me toquen a los privados. Nosotros estamos diciendo, aquí la vulneración de derechos puede ser por el Estado, directamente, pero también en estas circunstancias de un país privatizado, es también responsabilidad del Estado, también tienen responsabilidad los particulares y las empresas. Bien, esa entonces por lo tanto una misión más general y una misión más particular que es la que más conocida. Pero el rol constitucional tiene que estar, tiene que haber una formulación constitucional que dice su misión será velar por la finalidad, de alguna manera, por que las instituciones del Estado cumplan con su finalidad para la que fueron creadas. Más o menos así tendría que ir la cosa. Y esto también tiene que haber en este reconocimiento constitucional de esta misión, darle una capacidad y facultades suficientes para procesar estas denuncias o reclamos, pronunciarse sobre ellas y transformarlas en recomendaciones, informes, propuestas a los poderes del Estado y a la sociedad en general. En especial, que sea considerada la voz de la Defensoría del Pueblo en la formulación de las políticas públicas y en los proyectos de ley. Los proyectos de ley, ustedes saben por la iniciativa, son principalmente del presidente de la República o de los parlamentarios. Pero ¿dónde está? Hay algunos ejemplos que rompen la regla general. ¿Pero dónde está de que la discusión de un proyecto de ley surge de la propia ciudadanía? Y es así como se equivocan los proyectos de ley, precisamente porque no tienen ciudadanía. No tienen calle, no tienen ciudadanía, no escuchan a la gente. Así se equivocó Transantiago, por ejemplo, que fue el caso. Así se equivoca hoy día la ley de protección violencia antifamiliar. Es el colmo de que haya una ley digamos, en las cuales las personas se acogen, y la mayoría de los feminicidios en Chile son personas, son mujeres que han acudido a la protección que les da la ley y las matan. Entonces, ¿qué significa ahí? Que no ha habido discusión, que no se ha escuchado totalmente el problema de fondo. Y esa visión más de fondo y esa profundidad del problema no la van a dar los diputados y las diputadas que a lo mejor nunca han sufrido violencia intrafamiliar. La van a dar el contacto con la gente. Entonces, por eso que tiene que tener esta defensoría, con esta misión constitucional, en la nueva constitución, con esa escucha, por supuesto, de los sectores afectados. Bueno, entonces hoy día no hay revocación de mandato, los diputados, los parlamentarios se desentienden, y el único castigo que pueden tener los parlamentarios es que no voten por él entonces, la próxima vez sí se presenta.
no vote por él. Y si no se presenta, no tienen castigo. Y lo mismo en los gobiernos. Los gobiernos bajan a minorías insignificantes y representantes, y no hay mecanismo, salvo de estas acusaciones constitucionales, que es otro problema, pero no hay mecanismo propiamente ciudadano que diga, mire señor, se le acabó el mandato porque ya no nos representa. ¿Y qué me quedan 2 años? Que ya no le quedan 2 años. Entonces, que sea justo, por supuesto, no es cosa que diga, no, lo cambiamos, pero que haya plebiscitos, que haya la mayor participación. Entonces, es importante que haya una institución de que esté mirando ese tipo de problemas y que promueva este tipo de mecanismos. Los gobiernos, entonces, cuando se ven de alguna manera acorralados, buscan medidas o bien populistas o bien más represivas. Los partidos políticos, otro gran tema, no vamos a entrar ahora, pero tampoco se precian o tampoco es muy frecuente que cumpla su cometido constitucional. El cometido constitucional son canales de expresión de la ciudadanía. Son canales de expresión hacia el Estado. Y bueno, me voy a quedar ahí en relación con los partidos políticos. Pero sin duda, dentro de los objetivos, tienen un muy bajo porcentaje de aprobación. Y si esos porcentajes de aprobación, con esos bajos porcentajes de aprobación de inserción en la sociedad, de hecho, monopolizan y mediatizan la expresión ciudadana. Y ya estamos viendo que el proceso constituyente va a pasar, digamos, por la designación de los partidos con enormes dificultades para los siquiera independientes. Sin entrar siquiera al tema de que quién efectivamente puede postular la elección y que la capacidad económica que debe tener, digamos, ese partido o esa persona. Entonces por eso, en estas circunstancias actuales, con grado bajo de participación ciudadana, aquí tampoco me quiero pelear porque tengo una distorsión con mis amigos, mis compañeros, que hay muchos que valoran la ley de participación ciudadana, la famosa ley 20.500, y yo no la valoro. No la valoro esa ley. Esa ley es solamente formalismo. Es la ley que permite actuar dentro de los ministerios citados, con ningún poder vinculante, citados si es la municipalidad por el alcalde o alcaldesa, y si es el ministerio, por el ministro o subsecretario, sin ningún poder vinculante. Entonces, nosotros nos reíamos dentro de nuestra institución, nos reíamos un poco porque el año 2011 se dictó esta ley y coincidió con el tiempo de los pingüinos. Permítame, Cindy, que haga una pequeña cosa más. Y nos reíamos porque decíamos, oye, pero los pingüinos, pero por favor, qué ilegalidad más grande. Tienen que presentar todas sus demandas a través del COSOC del Mineduc para que lo escuchen. ¿Cómo se le ocurre salir a la calle si ahí está el mecanismo de participación? Ironizábamos, por cierto. Es decir, mecanismos totalmente desfasados, con una orientación más bien economicista que yo no comparto y sin ningún poder de vinculación. Entonces, dentro de estos marcos de la ciudadanía, es legítimo que se actúe fuera de estos canales institucionales mínimos de que actualmente existen. Pero, sin embargo, hay que decir que con una nueva constitución, eso tampoco es justo. Deben haber los canales institucionales de participación poderosos para la ciudadanía. Tienen que haber, porque estamos señalando, porque va a ser un nuevo estado de cosas, esperemos, un estado de cosas que va a ser más justo. Y también es injusto de que quede solamente y que haga pasar sus demandas quien tiene mayor capacidad de salir a la calle que otros que no tienen esa capacidad y que a lo mejor pueden tener mayor necesidad, no tienen esa capacidad porque pueden tener mayor necesidad. Entonces, es un criterio también de justicia que existan estos mecanismos potentes de participación, pero de que estén institucionalizados y con algunos efectos importantes para formar las políticas públicas, las leyes y en todo lo que se transforma, digamos, una institucionalidad democrática en un país. Estimados amigos, la calidad de la nueva Constitución,
la calidad de esta nueva institución también pasa por recoger este tipo de demandas. No digo necesariamente la Defensoría del Pueblo, pero este tipo de entrada a la ciudadanía, a las grandes ligas de las decisiones fundamentales, es importante. Y si una constitución, volvemos al tipo al revés, la cosa al revés. Ahora, valoremos, no la participación, valoremos la capacidad de una nueva constitución, y una nueva constitución estaría trunca. Sería débil una nueva constitución que repitiera los mismos esquemas de poder y que no negara la posibilidad de estas expresiones de la ciudadanía. Ya recordamos cómo la gente siente esta necesidad de los cabildos ciudadanos. Aquí no hay solamente una demanda de plata, una demanda de mayores beneficios económicos, que sin duda que la hay, sin duda que hay una necesidad, pero aquí hay un problema, como decíamos hace un momento, un problema de soberanía. La gente quiere participar porque quiere poder, quiere participar en la vida del país. Esta ha sido una sociedad, la sociedad chilena, si miramos la historia, una sociedad relativamente empoderada, con conocimiento de sus derechos. Bien, yo vengo de épocas más pasadas y conozco la participación política que hubo en la época de la Unidad Popular, que hubo en la época del comienzo, digamos, de la renovación de la democracia. Había mayores grados de participación, había eso que el conjunto se ha perdido y felizmente hoy día se ha roto esa pasividad, pero las exigencias también son altas. Y si una constitución, yo no soy ningún pitonizo ni nada, pero si una constitución no reconoce esto, estamos reproduciendo el problema para después, que la gente no va a aguantar más, y este país tampoco es normal que un país que sea efectivamente democrático esté funcionando a estallido con todas las consecuencias que eso significa. Bien, entonces, por eso decimos que, por último, en este punto, quiero recordar que la Defensoría del Pueblo carecen de imperio. Usted sabe lo que es imperio, poder coercitivo. No tienen poder coercitivo la Defensoría del Pueblo. Ojo, varias personas quedan desilusionadas con esto, quisieran que viniese el defensor, que bajara a la cordillera y que viniera el defensor. No, no es así. Carece de poder coercitivo. Es lo que se llama una magistratura de persuasión. De modo que, como es débil sus facultades, es necesario que esté a un nivel adecuado. Para lo que tiene que hacer, tiene que estar a un nivel adecuado, en el nivel constitucional. Porque ¿con qué rango va a vigilar la actuación y el cumplimiento de finalidad de los servicios públicos, de las instituciones, de las autoridades? Tiene que estar en un rango en el cual pueda decir lo que tiene que decir, pueda actuar y dentro de sus limitaciones, digamos, ser efectivo. Entonces, es por todo esto que decimos que la Defensoría del Pueblo, lo dicen no solamente nosotros, por supuesto, que fortalecen una efectiva democracia y fortalecen también el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho sin participación no es Estado de Derecho, es imposición de un sector sobre otro. Por eso, entonces, estamos todos, espero, estamos por la nueva Constitución, y en esa nueva Constitución una Defensoría del Pueblo, porque es, recogiendo el título, es indispensable una Defensoría del Pueblo dentro de esta nueva Constitución que queremos. Así que ahí estaría respondida en forma larga, Cindy, las otras preguntas van a ser más cortas, las respuestas más cortas, pero era necesario expresar esta visión y quedo a su disposición para las preguntas que vengan de parte suya o del público. Muchas gracias. No, es fundamental lo que nos has estado explicando en este momento, Juan Domingo. Nos queda el panorama realmente claro respecto a la importancia que tiene una institución como la Defensoría del Pueblo en un contexto que es el que se nos viene, que es discutir precisamente qué es lo que queremos para nuestro ordenamiento jurídico también. Y en base a eso, antes de abrir el micrófono a los y las amigas que quieren hacerte preguntas directas, me gustaría preguntarte dos cosas para que podamos ver el contexto de la Defensoría, pero particularizado a finalmente cuáles son los derechos que va a vigilar, o que vigila más bien dicho, esta Defensoría del Pueblo. Y paralelamente me gustaría preguntarte qué distinción puede existir en función de nuestro ya existente ordenamiento jurídico respecto al rol que va a cumplir esta Defensoría del Pueblo, que cumple actualmente, si ya, por ejemplo, tenemos organismos como los tribunales de justicia,
como la Contraloría, que son finalmente instituciones encargadas precisamente de velar por que esos derechos se respeten. Entonces me gustaría ahí un poco que nos pudieras explicar cómo se organiza estos dos aspectos. Sí, también que digas son dos aspectos, pues efectivamente son dos aspectos, y aspectos sumamente importantes, Cindy, sumamente importantes. Yo le agradezco la pregunta, porque permite, digamos, bajar esto. ¿A qué derecho viene la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo se habla de los derechos humanos, una Defensoría del Pueblo debe velar por los derechos humanos, se habla de los derechos fundamentales, y aquí acudo a la experiencia internacional. Y voy a ser muy esquemático porque sigue el tiempo y tampoco está para grandes cosas. Vamos a estar todos cansados. Hemos visto un partido, ¿cómo salió el partido? 1-1. ¿Ya? Sí, como el ajo. No nos metamos ahí. Así que por eso voy a ser muy esquemático, digamos, en la respuesta. Hay una primera etapa de la defensoría del ombudsman propiamente tal, que ustedes probablemente no lo saben o no lo tienen tan claro, algunos, otros sí, por eso que es un público variado. Se creó en el año 1809, en Suecia, justamente. Y era el poder de fiscalización del Parlamento hacia el gobierno, hacia el Ejecutivo, hacia el Poder Ejecutivo. Hay un rey, pero el rey es otra cosa. Entonces, vigilaba como la administración. Y eso duró más o menos siglo y medio. El ombudsman, y todavía, yo no es que no me acuerde, pero viejo el libro, el ombudsman es una figura del derecho administrativo. Cuando se estudiaba el ombudsman, todavía no se llamaba Defensoría del Pueblo, se estudiaba la figura del ombudsman que decían los países suecos, los países nórdicos, ese era su rol. Esquemático total, perdón que no me escuche ningún sueco, ningún profesor universitario, porque me raja el tiro. ¿Cómo se le ocurre decir cosas tan simplotas? Porque voy a decir también más simple todavía, que hasta mediados, hacia finales de la década del 70 del siglo pasado, siglo XX, y fundamentalmente en el derecho que estableció la Constitución Política de España, 1978, estableció y recogió esta figura del ombudsman sueco, la recogió y la latinizó, podríamos decirlo así, y empezó a darle a esta figura del defensor del pueblo un rol en los derechos fundamentales. Salió del marco estrictamente administrativo para pasar a los derechos fundamentales o derechos constitucionales, o como quieran llamarlo, vinculados con los derechos humanos. Y así pasó a América Latina. Pasó porque de allá vino, surgió primero allá, y después a comienzos de los 80, el capítulo se creó en el 85, estuvieron atentos, ¿no? Porque después yo hago una prueba al final de esto, así que no, son bromas, no hago ninguna prueba. Un examen. Entonces, en los comienzos de los 80 pasó a América Latina y llegó de nuevo a Chile y ahí se creó el capítulo, todos los otros países hicieron su ombudsman, su defensoría, y Chile, tan especial, se quedó fuera. Chile y Uruguay se quedó fuera. Eso es otro caso. Entonces, pero estamos viendo en los diccionarios qué derecho. Entonces pasó estos derechos fundamentales y así se desarrollaron las principales defensorías. Pero quiero ser muy claro también que incluso una parte defensor de los derechos humanos, Procuraduría de los Derechos Humanos era la figura del ombudsman. Entonces ya no solamente alcance con el gobierno o administración, sino que velando por actitudes violatorias de los derechos fundamentales o de estos derechos constitucionales de distintos órganos del Estado. Bueno, muy bien, pero pasemos a la etapa actual, que es muy interesante la etapa actual, y que es la que nosotros compartimos, se lo adelanto desde ya, como capítulo, como expresión de lo que ha sido este momento en Chile. En la etapa actual se reconoce que la Defensoría del Pueblo tiene que actuar en ambas categorías de derechos, que no son separables ambas categorías de derechos. Hay violaciones de derechos humanos, hay violaciones también de la ciudadanía
que pudieran ser no derechos humanos propiamente tal, pero que también constituyen una violación a su dignidad y a sus derechos básicos. Entonces, se borra, se tiende a borrar esta distinción entre unos derechos y otros derechos. Y ahora, estos otros derechos, este espectro más amplio, que incluye tanto los derechos humanos como estos derechos, como en el orden de la administración, en el orden de la actuación de los gobiernos, de los abusos que pueden constituir, digamos, la administración, una discriminación por parte de un órgano administrativo tendrá la envergadura de un derecho humano propiamente tal, es comparable con el derecho a la vida. En el fondo, lo que dice esta nueva visión, dice, miren, en el fondo, no importa tanto. Aquí, ¿se violaron los derechos de las personas o no se violaron los derechos de las personas? Y ahí puede actuar una defensoría del pueblo. Ahora, sin embargo, yo reconozco, y por supuesto que hay que reconocer que los derechos humanos es lo fundamental. No, tampoco los derechos humanos es lo fundamental, y una defensoría del pueblo tendría que, evidentemente, tener un rol en derechos humanos. Son los más importantes, son los llamados también derechos fundamentales, derechos a garantías constitucionales, abarcan los derechos civiles y políticos, digamos, derechos políticos son derecho a voto, en fin, los derechos civiles, derecho a la vida, y también los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, no puede quedar fuera del ámbito de una defensoría del pueblo los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos no puede quedar fuera los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque esos son los derechos que dicen relación con la vida de la población. Y los derechos en una democracia, nosotros estamos en una situación extremadamente grave, estando en plena democracia, seguimos teniendo violación de los derechos humanos todos los días. Derechos humanos no de estos económicos, sociales y culturales, de los más esenciales, civiles y políticos, pues. Entonces, lo que yo quiero decir es que es una función. Ahora, lo que pasa, porque en estas cuestiones, como el tiempo, tenemos que ir aprendiendo todo, lo que pasa es que aquí va a haber, está también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se preocupa precisamente de los derechos estos propiamente humanos, de los derechos humanos definidos como derechos humanos. No entra o no debería entrar en esta otra cosa, estos derechos que son fruto de las actuaciones de los poderes del Estado que están en el límite de derecho humano o no derecho humano. Porque tampoco corresponde ampliar tanto el concepto de derechos humanos para abarcar todas las situaciones que al final se pierda la fuerza que tiene, digamos, una reacción frente a una violación de un derecho humano. Entonces, por eso yo tengo que irme con mucho cuidado por el respeto que, evidentemente, le tenemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y hay que hacer ahí una discusión. Y claro, estos derechos humanos, económicos y sociales, como les decía, son los que más abarcan, digamos, a un conjunto de la población. Los derechos humanos son gravísimos, sí, son gravísimos. Afectan a un sector de la población y al resto nos afectan por la sensibilidad que tenemos frente a estos temas. Pero no somos perjudicados directamente con una actuación, digamos, represiva de carabineros, o de la Fuerza Armada, nuestro toque de queda, en fin, etcétera, o digamos que en general no estamos sufriendo atentados, digamos, de esa naturaleza, pero la mayor parte de la población sufre porque no tiene vivienda, no tiene educación, se enfrenta con el lucro, en fin, las pensiones, ¿para qué decir? Ya revisamos el listado para atrás. Entonces, es de la esencia de una institución como la Defensoría del Pueblo promover y proteger estos derechos frente a las violaciones por agentes del Estado. Pero lo que acabo de enfatizar, que conjunto con los derechos humanos forman parte de un conjunto más amplio de derechos, los derechos que podríamos llamar los derechos de las personas o los derechos ciudadanos, en los cuales se incluyen otros derechos. ¿Pero qué otros derechos?
son los que tienen un carácter público. Pucha, disculpen si puedo ser árido en esto, pero es que es fundamental para que podamos entender. Los derechos de carácter público son los derechos en los cuales hay una obligación del Estado de respuesta, sean o no doctrinariamente derechos humanos. Desde el momento que haya un deber de respuesta por parte de un organismo del Estado o por las autoridades, pasa a ser un derecho protegido y cautelado por una Defensoría del Pueblo. Y hay muchos de estos derechos que precisamente yo decía que están como en el límite, pero en el cual ya como que la definición es la misma cosa, porque una definición estricta de derechos humanos es por agente del Estado. Y yo estoy diciendo derechos ciudadanos cuando también son violados por los particulares, pues. Ahora, no una relación privada, no me salió malo un par de zapatos y tengo una relación comercial o de consumo y me salió mal de zapatos y voy a ir a reclamar a la Defensoría del Pueblo. No se trata de eso. Oiga, no me paga el arrendatario. Señora, vaya a los tribunales civiles, en fin, etcétera. Eso es un derecho privado, es un derecho particular. Pero sí hay derechos. Hay derechos. Como digo, la discriminación. Acoso, por ejemplo, en los servicios públicos, acoso laboral o sexual, de la cosa que sea, persecución dentro de eso. Muchas veces están un poco en el límite, pero lo que yo quiero decir es que este otro tipo de derechos, teniendo claro lo que son los derechos humanos, este otro tipo de derechos, no es tan fundamental aclarar cuáles son los derechos que se están, cuál es la naturaleza de estos derechos. Basta con que sean derechos públicos y que haya una responsabilidad del Estado. Porque, y cuando digo los derechos de los particulares, hay responsabilidades particulares y hay también responsabilidad del Estado, puesto de que el Estado tiene que fiscalizar de que estos privados que están ejerciendo las necesidades públicas cumplan, digamos, con ciertos requisitos, y el principal requisito es el respeto a las personas. Bien, entonces, yo quería, bueno, señalar eso en cuanto a señalar lo que es una Defensoría del Pueblo en la propuesta que estamos haciendo. Quedan excluidos, entonces quiero dejarlo nuevamente en claro, quedan excluidos, diríamos, casi solamente los derechos entre particulares o solamente las relaciones comerciales o de consumo. Permítame, Cindy, contarle una pequeña anécdota. Bueno, este tema se viene discutiendo, decía yo que es relativamente reciente esta nueva tendencia de Defensorías del Pueblo, Ombudsman, vinculado, digamos, más amplio que los derechos humanos tradicionales. Yo tenía que dar una charla en Buenos Aires, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y estábamos tomando un café y a comenzar mi charla. Y yo veo abajo que estaban atendiendo a gente, había gente que estaba esperando ser atendida. Y el momento que iba a pasar la charla, este era el segundo piso, yo llego y bajo. Toda la gente se quedó, ¿y dónde se fue el charlista? Que era yo. Entonces la gente me vio que yo me ponía a hablar con las personas que recibía a los demandantes, a los que iban a reclamar. Bueno, ¿para qué digo? La expectativa que había cuando yo subí, ya estaba la gente sentada y yo llego, ¿qué fue a hablar este Juan Domingo? Además que Juan Domingo le suena raro a los argentinos. Claro, ¿qué vino a hablar este Juan Domingo? ¿Qué fue a hablar con los... Bueno, entonces le tuve que contar lo que había ido a hablar. Oiga, sí, miren, tengo que dar una charla, en fin, etc. Usted, cuando viene la persona, le pregunta, ¿acaso, quiero saber si usted le pregunta qué derecho humano es el vulnerado? Pero sí, pero no sé qué, pero no, pero por favor, pero no le pregunte eso, hombre. No le pregunta a usted qué derecho humano viene. Entonces, ¿qué le pregunta? Bueno, le pregunto, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Qué servicio público le está causando problemas? Esa es una Defensoría del Pueblo actual.
¿Qué problema tiene usted con la administración? ¿En qué sentido usted se está sintiendo vulnerado? ¿Para qué decir que eso me evitó ya por lo menos largas disquisiciones teóricas, doctrinarias y otras sobre qué es lo que, sobre la presión que se estaba produciendo, porque estaba ahí, en la misma casa donde yo daba la charla, estaba la respuesta. Hoy día una Defensoría del Pueblo abarca el conjunto de derechos que afectan, digamos, a los ciudadanos. Bueno, entonces eso era lo que yo quería decir. Y dentro de esta expansión de derechos, y con esto termino esta pregunta, también están los derechos colectivos. Los derechos colectivos, los derechos que pertenecen, algunos los llaman difusos, que pertenecen a un conjunto de personas. Entonces también entra dentro de esto los derechos y los sufrimientos que tienen las personas por falta de agua. Bueno, muy vinculado también a todos los derechos que dicen en relación con la ecología, los ambientales, en todo amplio sentido. Lo que surge de los avances tecnológicos. No sabemos todavía hasta qué punto son derechos. No, en realidad tenemos que avanzar. No digo ni ceder ni un ápice en lo que tenemos que hacer en derechos humanos, pero tenemos que avanzar. Llegar también a ese tipo de derechos. Avances tecnológicos, avances de la ciencia. El acceso a la información, este amplio acceso a la información, se comete mucho abuso también, en contra de la privacidad, en contra de la utilización, hay una mala utilización de los datos. El derecho a morir. La eutanasia asistida. La última cama. ¿Cómo se resuelve el problema de la última cama? Que felizmente no llegamos a ese punto, pero íbamos a llegar a un punto en que no habían camas para atender a todos. ¿Quién salve y quién muere? Es un problema también de derechos de la población, un nuevos problemas, nuevos desafíos. Ayer mismo, y créanme, no estoy inventando el ejemplo, me llegó un correo en que me decía todos los desplazamientos que había hecho en septiembre. Todos. Era otro poco, porque salí poco a la casa. Pero estaban todos. Fui a ver a mi hijo, fui para allá, salí hasta el supermercado de la esquina, pues ya. Todos, ordenaditos. Fecha, día, lugar, estaba ahí. Todo. Está toda mi vida ahí. ¿Tienen derecho a hacer eso? Yo tengo derecho a reclamar. ¿A quién reclamo? ¿A Google? ¿Quién me representa? ¿Es un problema solamente mío? ¿Es una solución particular que yo tengo que hacerle? Y hoy día, hoy en la mañana, por ahí tengo la cuestión, veo un artículo, una pequeña noticia sobre los neuroderechos. Que dice relación, la verdad no lo entendí. ¿Qué significa los neuroderechos? Porque fue ahora hace poquito rato que encontré el diario, dije, leí el diario, los neuroderechos, presentaba un proyecto de ley al Parlamento sobre los neuroderechos, que dice relación con la inteligencia artificial no debe pasar por sobre la identidad de las personas, más o menos así lo entendía. Es otro tipo de derecho, que la inteligencia artificial también tiene que tener unas ciertas limitaciones. Bueno, y para qué decir las clonaciones, el genoma humano, la manipulación. Es decir, tenemos que abrirnos la mente sobre la cantidad de nuevos derechos que surgen de los avances de la democracia, de los avances de la sociedad, de los avances tecnológicos, y eso también abarca, digamos, lo que debería ser una genuina defensoría del pueblo. Usted me puso dos preguntas ahí, pues ya, voy a decirlo más rápidamente posible porque quizás ahí, Juan Domingo, en honor a que podamos intervenir dejarlo aquí la otra pregunta. Ya, claro, que podamos ver esa pregunta en cortito para que comencemos a abrir los micrófonos con... Que la otra pregunta es que lo que pasa es que va a venir sí o sí en la discusión. Claro, claro. La Defensoría del Pueblo entra en funciones que ya están en nuestro ordenamiento jurídico. Vienen los sesudos caballeros que en el fondo protegen sus intereses, que no quieren la Defensoría del Pueblo, porque dice hasta intencionalidad está perfecta. Y existen los tribunales de justicia, existe la Contraloría. Esto va a venir a embrollar las cosas y a crear tipos de conflictos. Y yo quiero denegar, en forma lo más
absoluta y clara posible que esto sea así. Precisamente una Defensoría del Pueblo se hace necesaria en la nueva Constitución porque vino a cumplir una función estrictamente necesaria dentro de nuestro ordenamiento jurídico que hoy día no está asumida. No está asumida. Y veamos muy brevemente, el asunto de los tribunales. El asunto de los tribunales, claro, tiene que existir los tribunales. Jamás va a pretender una Defensoría del Pueblo reemplazar los tribunales de justicia. No, no pretende eso. Más aún lo utiliza los tribunales de justicia, utilizan en buen sentido, ¿no? Obvio, acude a los tribunales de justicia para que le den en muchos casos poder coercitivo a sus visiones y uno la presente, aquí hubo una violación de derechos humanos, o el caso lo que hace del instituto, acude mucho a los tribunales de justicia. Si bien el defensor del pueblo no debería ser un litigador permanente. ¿Por qué? Porque la función de los tribunales de justicia es aplicar la ley. Y la ley, el hecho de existencia de una ley, no significa necesariamente que sea justa, que sea equitativa y que sea positiva para los ciudadanos. Hay otro tipo de criterios. Y ni siquiera es responsable de los tribunales. Los tribunales dicen, a mí me hace la ley, me la hace el Poder Legislativo. Entonces, tiene que simplemente aplicar la ley. Jamás un tribunal va a entrar a... Imagínense usted que un tribunal dijera, oye, sí, me llegó este caso, pero qué mala la ley, ¿eh? Entrar en juicio de oportunidad diciendo mala la ley, qué negativa esta ley para los derechos de las personas. Entonces, que no fallara o que no resolviera, porque hace la crítica de la ley. Estaría escapando de sus funciones, evidentemente. Acusación constitucional, se procede, fuera de institución, fuera. Un juez, o la justicia que era así. Que es precisamente lo que hace la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo le llega un caso y dice, no, señores, esta ley es injusta. La función de la Defensoría no es aplicar la ley. No, sin salirse de la ley, tiene el legítimo derecho, porque se lo daría la Constitución, de velar porque esas leyes cumplan con ciertos principios fundamentales de respeto a los derechos de las personas. Y si una ley no está cumpliendo eso, ya hemos colocado un ejemplo de la ley de violencia intrafamiliar, puede decir esta ley es mala, es pésima, porque lleva a que las personas sean victimizadas. Entonces, por lo tanto, y como no le corresponde resolver, entonces no me vengan a decir de que la Defensoría del Pueblo quiere ejercer la justicia. No quiere ejercer la justicia. Quiere tener, y no solamente no aplica la ley, sino que tiene que hacer la proposición para mejorar esa ley. Entonces ya la proposición ya no dice relación con los tribunales de justicia, sino que se va a dirigir al Parlamento. Va a decirle, señores, aquí se va a dirigir al gobierno, prepare una ley que corrija estos vicios, corrija estos efectos negativos que está produciendo la propia ley. Entonces, de verdad, tengo mayor desarrollo sobre el tema, pero en virtud de lo que me dice aquí Cindy, lo voy a dejar solamente ahí. Los inconvenientes que tiene hacer ese juicio de valor. Y la Contraloría más o menos lo mismo. También es otra cosa, la Contraloría General de la República. Hay que reconocer que la Contraloría General de la República últimamente, tiene una mayor cercanía a los ciudadanos. Contra Lorito, las cosas por ahí. Lorito ese. Hay una cercanía a los ciudadanos. Está asumiendo una función más de ayuda. Pero, ¿qué es la función de la Contraloría? No nos perdamos, por favor. La función de la Contraloría es el buen uso de los recursos públicos y determinar si los actos administrativos son de conformidad a la ley, nuevamente, y a la Constitución. Entonces, emite su dictamen. No hace tampoco juicios de valor. Tampoco puede decir, yo no aplico, voy a interpretar la ley, y yo trabajo en el sector salud, asesor en el sector salud, le puedo decir múltiples casos en los cuales la aplicación de la ley es una aplicación rigurosa de la ley. No entra a criticar, ni a cambiar,
ni a decir, mire, usted tiene que hacer esto porque usted tiene que cumplir finalidad. Es un control a sí mismo de legalidad. Y la Defensoría del Pueblo no hace un control de legalidad. La legalidad es un antecedente más, pero lo importante es ver si esa legalidad está cumpliendo esos objetivos superiores que debe tener una sociedad democrática. Entonces, por lo tanto, bueno, pucha, Cavi, qué pena, ojalá que salga la pregunta, porque quiero hablar de los recursos de protección, que había quedado pendiente arriba cuando estábamos comenzando, cómo los recursos de protección que uno piensa que va a ser el mecanismo que puede solucionar, los recursos de protección, lamentablemente, porque tenían quizás un buen propósito en una cierta época, se han convertido en unas cosas terribles, en unos verdaderos tratados, y la verdad ha entrado en un formalismo, nuevamente, se da en el sector salud. Yo seguí 20 recursos de protección, 20, los seguí, uno a uno dentro de mi trabajo. Todos fueron rechazados por motivos de formalidad, en plena crisis y en plena pandemia, en los cuales los trabajadores de la salud estaban solicitando elementos de protección. Pero como no se individualizaba a las personas, Roberto, no se individualizaba a las personas en el recurso, decía las Cortes y la Corte Suprema de que no se cumplían los requisitos. Porque las personas no hay una acción popular, sino que las acciones son solamente individuales. Entonces, si usted no me individualiza a las personas, entonces, la verdad de las cosas, lo siento, señores Poder Judicial, a ustedes les importaba lo mismo al fondo, les importaba lo mismo lo que estaba pasando en los hospitales públicos de este país. Lo que les importaba era el cumplimiento del formalismo. No me pasen gato por liebre. No me digan de que el recurso de protección está satisfaciendo las necesidades y para qué crear más estructura y más gasto. ¿Qué más gasto hay? ¿Saben cuando yo pienso cuando se critica en el gasto? Se critica que esto incluiría más gasto en la Defensoría del Pueblo. Pienso en los 140, 160 recursos de protección exactamente iguales que tiene que colocar cada persona en forma individual para que no se le suba los planes de la ISAPRE. Entonces, esa es una máquina de dinero, es una máquina burocrática que es una máquina de dinero. ¿Por qué? Porque hay abogados, respetables abogados, colegas míos, no los critico, pero de que presentan el recurso con una plantilla, pues son todos iguales, y las respuestas vienen por plantilla. Entonces hay 150.000 plantillas al año que salen exactamente iguales, porque todas acogen los recursos. ¿Por qué? Porque el sistema no ha querido aceptar de que haya una institución como la Defensoría del Pueblo que coloque un recurso por toda la gente, Dios mío. Entonces hacemos esta ficción, que son derechos que no pueden ser porque no hay acción popular. Es decir, un formalismo nuevamente. Entonces, por favor, revisemos también la finalidad de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia es aplicar justicia, de acuerdo con la ley, pero que tengan también una capacidad de discernimiento frente a eso. Y así fue. No le voy a colocar más casos porque mi vida profesional es larga. Yo coloqué un recurso de protección, colocamos, digamos, con nuestro abogado, cuando la gente moría en los hospitales por falta de tratamiento de diálisis, los enfermos renales crónicos. Caso que, bueno, fue muy dramático. Y el fallo final de la Corte Suprema fue realmente terrible. Porque se decía, colocamos un recurso de protección, se decía, lo que estaban alegando los recurrentes, yo y las otras personas, esta persona, no es el derecho a la vida, que sí tiene protección mediante el recurso de protección, sino que es el derecho a la salud, que no tiene lamentablemente el recurso de protección. Entonces, por lo tanto, se cierra el caso, que se sigan muriendo en los hospitales las personas que no accedían, no podían acceder a tratamiento por falta de recursos. Bueno, quiero dejarlo ahí. Yo soy una persona muy obediente, con mucha facilidad, Cindy, porque llevamos mucha fuerza en esta demanda. Y quisiera escuchar las preguntas, me gustaría escuchar preguntas. ¿Cuál es la relación con la sociedad civil de esta defensoría? ¿Cómo es eso? ¿Y qué pasa con la sociedad civil? ¿Es un órgano nuevo para la sociedad civil? No, a ver, me gustaría que hubiese esa pregunta, y si no, que me dejasen para ese aspecto, porque es muy importante,
que la sociedad civil crea en este tipo de institución y que no crea que le va a llegar una especie de ente que va a absorber su demanda y que va, de alguna manera, a anular este trabajo lento y, digamos, y laborioso de la sociedad civil para hacerse un espacio. No, no es tampoco eso, pero me gustaría tener, digamos, bueno, un minuto para... vamos a aprovechar esa misma introducción que tú haces y considerando que aquí somos ciudadanos, esto es parte de la sociedad civil, lo que vamos a hacer es el ejercicio de abrir el micrófono para que algunas de las personas que han solicitado la palabra te puedan hacer algunas consultas vinculadas con las labores que desarrolla la Defensoría del Pueblo, cómo se vincula a nivel de representación con la sociedad civil, entre otros aspectos. Entonces le vamos a pedir a Silvia Carrasco que desbloquee su micrófono y que haga la consulta a Juan Domingo. Silvia, ¿estás por ahí? No la escuchamos. Voy a pasar mientras Silvia desbloquea su micrófono. No sé si Silvia apareció. ¿No? Le voy a pedir a Raúl Morales que desbloquee entonces su micrófono y que pueda realizar la pregunta a Juan Domingo. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Ya. Quiero hacer dos preguntas. Mira, hablando de los derechos humanos, ¿cuándo va a condenar en este instante a los carabineros que están involucrados en eso y a los militares? Porque sabemos que hay hartas cosas esas. Y la segunda pregunta, hablando de la sociedad civil, ¿cuál es el recurso de protección que tiene para la víctima? ¿Para qué? Para la víctima. ¿Cuál es el recurso de protección que tiene para la víctima? ¿Para la víctima de una violación de derechos humanos? Sí. ¿Esa es su pregunta? ¿Esta es su pregunta? Sí. Sí. Sí, bueno, en relación con la Defensoría, bueno, tenemos que crearla, tenemos que darle las facultades necesarias, aquí hay una línea de eso, pero la verdad el asunto hoy día no existe. Existen instituciones que estamos propiciando por eso, y cuando nosotros decimos el capítulo y contamos toda la historia, es que estamos en eso. Entonces, ahora, démosle las facultades suficientes. Ahora, he dicho también que existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que tiene como misión velar por la protección de los derechos y la defensa de los derechos humanos a nivel nacional. Y ahí vamos a ver cómo se concilia con una Defensoría del Pueblo. Ahora, la verdad de las cosas, que en todo caso, sea un organismo o el otro, o lo que sea, depende de la facultad, depende de cómo evolucione esto, que tampoco depende de nosotros, sino que va a depender de los constituyentes que elijamos. Ahí estaría como la respuesta definitiva. Ahora, en todo caso, estas instituciones tienen que ser absolutamente poderosas y exigentes en relación con el Estado para que se apliquen las sanciones, porque ahí hay violaciones de derechos humanos, hay delitos de lesa humanidad, y hay, ahora, digamos, como delitos de lesa humanidad, hay incluso posibilidad de demandar ante los tribunales internacionales. Ahora, proteger los derechos humanos es responsabilidad del Estado. Estas instituciones digamos, protectoras que surgen desde la sociedad hacia el Estado, tienen que exigir al Estado y utilizar todos los mecanismos hoy día existentes. Ahora, en ese sentido, en relación con los carabineros y con, digamos, el horrendo hecho, lo que te menciona, Raúl, cabe señalar que eso ocurrió un día viernes por la tarde, y el día domingo se estaban formalizando a el carabinero en cuestión. Y se tenían puesto querellas. Y hubo 3 querellas. Me parece que hubo una cuarta. Hubo 3 querellas. Una querella interpuesta por la Defensoría de la Niñez. Ojo, ahí está la Defensoría. Por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es un organismo privado y, bueno, al cual, entre otras cosas, pertenezco del año 1982, y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El cuarto querella me parece que fue un miembro del capítulo chileno del Ombudsman, un abogado, bueno, que lo colocó la parte querella. Entonces, ha habido una reacción
Yo creo que estos organismos tienen que tener el máximo de facultades para ello, y ese es el desafío para la nueva Constitución. Es justamente lo que estamos conversando. ¿Cómo hacemos para que tenga mayor incidencia este tipo de organismos? Felizmente, esto por lo menos el instituto tiene esta capacidad, y la Defensoría de la Niñez tiene esta capacidad de colocar este tipo de demanda. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Seguramente esto va a seguir escalando, y por lo menos doy fe por lo que conozco de que son personas e instituciones totalmente comprometidas en relación con los derechos humanos. Pero, a ver, pero quiero también ser muy claro, y con esto termino para no alargar mucho la respuesta. Tienen que también crear más las condiciones para que esto no se produzca. Esta labor preventiva también. A mí me gustaría, ya hablo como persona, como a título total y absolutamente individual, no completamente, digo a mí me gustaría que conjuntamente con las querellas, con esta capacidad y la buena acción que se está haciendo, hubiese una educación hacia la fuerza pública de cómo deben respetarse los derechos humanos, que exista la obligación para el seguimiento de los cursos, pero no cursos de derechos humanos, cursos de derechos humanos en la práctica. Sé que se está haciendo, pero tiene que ser, no basta decir, mire, presentado querella, y ahí está el resultado, y ahora depende de los tribunales de justicia. Yo creo que tenemos que ir hacia una forma de protección de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos, esta categoría que yo decía más amplia de derechos, tiene que ser a lo mejor en formas más sociales, más, como diría, casi como menos jurídicas, sin prejuicios jurídicas, pero que tienda a prevenir, que tienda como a crear una tal cultura que la sociedad no lo permita, y que le exija, y que la persona, que el que comete abuso no esté tranquilo en esta sociedad. Hay que buscar esa fórmula también, porque si no, vamos a caer a veces en criterios judiciales. Es decir, hay demanda de momento que una institución se convierte en un asiduo demandante, puede ganar o puede perder, por el criterio del tribunal. Pero no va a perder, y siempre va a ganar si él hace una educación en derecho de la protección. Bueno, pero entiendo la pregunta, y yo creo que es muy bueno lo que hace Raúl, porque es un llamado, en el fondo, yo lo siento, bueno, pero en concreto, estimado, me está diciendo, en concreto, ¿cómo vamos a ser más activos en relación para parar estos abusos, que no son solamente meros abusos o situaciones, sino que dicen relación con la vida de las personas y con la vida de los jóvenes? Se recoge, digamos, esa inquietud, y hasta donde yo pueda llevarla, tampoco tengo ninguna responsabilidad pública al respecto, y bueno, va a ser parte de nuestro quehacer como movimiento. Gracias, Juan Domingo. Le voy a dar el pase a Nicolás Alaquiet para que, Nicolás, puedas desbloquear tu micrófono, por favor. Hola, Juan Domingo. Muchas gracias por la presentación. Ha estado bastante ilustradora e interesante. En el caso de que ideal, de que quedara en la Constitución definida la Defensoría, ¿qué mecanismo de elección o selección de las y los integrantes de la Defensoría consideran que sería el más adecuado para que mantenga su autonomía y pueda ser eficiente al máximo? Y una pequeña preguntita al margen sobre los sistemas de legislación civil que comentaba un poco antes. ¿Cuál es un ejemplo, por ejemplo, bueno que consideran para implementar? Eso, muchas gracias. ¿Para implementar qué cosa, Nicolás? Sistemas de legislación civil, de algún camino civil para generar legislaciones, dependientes de las problemáticas civiles. Ya, bueno, ojalá que haya entendido bien la pregunta. Pero ya la primera es sumamente tingente, y te agradezco la pregunta, Nicolás, en el sentido que es clave. Porque si creemos realmente en la Defensoría, tiene que ser el mecanismo y la participación para la elección, porque estas defensorías tienen un titular, que es la defensora o defensor, y que le da gran
carácter a la institución. Y cualquier institución, y otra cosa bien curiosa, el primer defensor o defensora como que marca un poquito la línea. Y no me cabe duda de que la defensora de la línea ha marcado una línea. Si hubiera elegido a otra persona, dentro de los parámetros internacionales, son todas personas muy respetuosas dentro de sus atribuciones, habría sido otro perfil y otra llegada, digamos, a la población. Entonces, pero tiene muchísima importancia lo que está señalando. ¿Por qué? Porque estas instituciones, por favor, yo no soy ningún santurrón aquí. Yo sé de que estas cosas tienen tanta importancia para la vida del país si se toma bien, de que va a ser una cosa de apetito político y van a querer cooptar y van a querer agarrar esta institución. Es muy difícil soltar el poder político. Les cuesta mucho a las castas insertadas ahí, perdón, no, borro la palabra casta, los grupos políticos, puede ser en un sentido peyorativo que no quiero tener. Los grupos políticos les cuesta entregar el poder, les cuesta como ceder poder. Entonces, la verdad del asunto es que puede hacer dos cosas si no hay una efectiva participación y se responde al sentido profundo de tu pregunta. Que se cree un sucedáneo, como era una cosa que decía Salmón tipo Jurel tipo Salmón, pero es Jurel, pero lo presenta como un salmón, o se da una figura totalmente coaptada. Entonces, es ahí muy importante este aspecto cuál es la relación de la sociedad civil a la nación política. Ahora, no es un mecanismo que representa a la ONG, no es una ONG más, es un órgano del Estado. Pero en ese órgano del Estado tiene que tener, para cumplir este rol constitucional que estamos propiciando, esta misión constitucional, tiene que tener la más pura y auténtica autonomía. Que no significa no tener ideas, no significa ser un ser o una institución tan neutra, no es eso. Esa autonomía es la capacidad de discernir si aquí me están utilizando la institución para determinado fin o me están nombrando de tal manera que yo después le deba favores a esa forma en la que fue elegido. Y esa es la única manera de romperlo en una genuina participación de la sociedad civil. Y eso cuesta. Entonces, por lo tanto, esta institución necesita el apoyo ahora para que en la nueva construcción ya se pueda ejercer esa influencia en la sociedad civil. Y lo que te estoy diciendo, estimado Nicolás, no es cuento, porque nosotros hemos estado en la pelea de los proyectos anteriores. Y le voy a decir a través tuyo y le cuento a los demás. Hemos sufrido como chinos, para instalar, para que se cambiaran los proyectos de los gobiernos democráticos. No, y no me hablen de la derecha porque los proyectos venían del Ejecutivo. Gobiernos democráticos y progresistas. Luchando, iba a decir la muerte, no, pues ya, no exageres, Juan Domingo, por favor. Pero nos costó muchísimo lograr que en el proyecto de reforma constitucional, en los cuales fueron avanzando, dos cosas nos costaban. Convencer de que algo obvio, de que la defensora del pueblo, la defensora, no podía ser nombrado, ¿sabe por qué? Por el presidente de la República. No entendieron nada. Y la otra cosa que nos costó sangre sobre lágrimas era lograr, y eso lo logramos, meter algo que oliera a participación de la sociedad civil en este proceso de designación. Y quedó una frase ambigua, pero que uno por último puede acordarse, previa audiencias públicas. No se sabe de quién es la audiencia pública, si son las audiencias públicas los candidatos, si son audiencias públicas la sociedad civil. Ahora no. Ahora, nueva constitución, queremos que haya una obligatoriedad de escucha a la sociedad civil, la parte técnica, en fin, evidentemente que juega mucho, pero que quien lleve adelante, el equipo que lleve esta, tiene que ser con criterio de sociedad civil, porque lo que se pretende, voy a decir de la sociedad mejor, más que la sociedad civil, porque se confunde mucho con ONG, es de la sociedad,
que sea un organismo que hace, como decíamos, el contrapeso de la sociedad, que sea representativo de ese contrapeso de la sociedad. Y hablo del mundo científico, del mundo académico, no hablo solamente de ONG de derechos humanos, hablo más amplio concepto que es representativo de la sociedad. Ahora, si hoy día fuese ese el proyecto, trataríamos de pelear que esa audiencia pública se interpretara que es para... pero en este caso no. Estamos mejorando, estamos en una mayor exigibilidad de lo que estamos pidiendo, y tiene que ser incluso más. Hay partidarios que dicen de que los candidatos, para que efectivamente sea su rol, deben ser todos los candidatos propuestos, digamos, por organizaciones de la sociedad. Entonces, por lo tanto, no haya una participación del Estado, que no haya una representación de los poderes actuales vigentes que han provocado este estado de cosas, de ausencia de la ciudadanía en la vida política e institucional del país, que sean los mismos que estén nombrando a quien debe representar la inserción y la incorporación de la sociedad a la vida institucional. Entonces, en eso estamos ahora, estamos muy en los comienzos, pero eso, yo realmente es un trabajo que hay que continuar, que hay que hacer. Y no lo estoy diciendo por un afán corporativo, ni porque yo llevo tantos años, lo estamos diciendo, miren nuevamente la lista, esas casi 400 personas, lo estamos diciendo por convicción. Nosotros durante todo este tiempo le hemos mandado mensajes a las autoridades políticas, a las autoridades diciendo, mire, es necesaria esta noción, está pasando esto, los efectos de distanciamiento de la sociedad, las brechas que se están produciendo entre las autoridades y la sociedad son peligrosas para la vida institucional, para la vida propiamente del país. Hay que hacer una sociedad más democrática. Y la verdad, claro, vean nuevamente la cuestión, sí, claro, estamos de acuerdo, que bien, qué rico el defensor del pueblo, pero a la hora de los que hubo, no, ahí no surge competencia, no podría surgir competencia, que tampoco es efectivo que surja competencia. La función de la Defensoría del Pueblo podría llevar mucho a una buena política en este país. ¿Por qué? Porque hay una observación objetiva de los problemas, está recibiendo las quejas, las denuncias de la ciudadanía. Sería un elemento fantástico que existiera para hacer una buena política. Pero no, existe la visión estrecha, la visión poco informada, dicen cosas doctrinarias que han sido superadas hace 30, 40 años por el movimiento de Defensoría del Pueblo en el mundo, movimiento Ombudsman, la relación con el Poder Judicial, por ejemplo. Está clarísimo, a nadie en el mundo se le ocurre decir de que la Defensoría del Pueblo va a afectar al Poder Judicial. Está aquí, pero vayan a una discusión, léanse un acta de los opositores de la Defensoría del Pueblo cuando discutimos los proyectos, rasgando vestiduras, digamos, por el sacrosanto sistema de ordenamiento jurídico que sería vulnerado, digamos, por estas instituciones foráneas, suecas, o no sé qué, nórdicas o vikingas, pero en el fondo uno raspa un poquito y dice, por algo lo están diciendo. No lo están diciendo por lo que están expresando verbalmente. En el fondo porque hay un monopolio que en definitiva no quiere ser compartido. Juan Domingo, vamos a cerrar el ciclo de preguntas con la consulta que te quiere realizar Ana María Iturralde, para que desbloquees tu micrófono, Ana María. Sí, gracias. Bueno, justamente, buenas noches. Justamente en una reunión, yo estoy en un colectivo también de educación cívica, ¿cierto? Estamos tratando de aprender entre todos los que lo constituimos y la gente que nos sigue, ¿cierto? Algunas cosas, justamente que tienen que ver con este proceso, etcétera. En un momento me encontré con una abogada que es parte de ella, me dice que fundó los consejos ciudadanos, que son grupos, ¿cierto?, constituidos legalmente de unos 15 miembros hacia arriba, y que en el fondo están intentando la defensa justamente de los abusos del Estado y de empresas que prestan servicios más básicos. ¿Ya? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. ¿Se escucha lo que digo? Sí, perfecto, sí, súper bien. Y justamente, perdón. Adelante, Ana María. Justamente en esa instancia,
justamente yo le mencioné el tema del ombudsman, justamente porque lo estudié muchos años atrás en la universidad, entonces siempre me quedó dando vuelta la idea, ¿ya? Y justamente lo que está diciendo usted, en el fondo esta institución tiene que ser estatal, pero no puede ser designada por el presidente de la República, ni los tipos de designación que hay ahora, porque de hecho hay prácticamente todas las instituciones más importantes en Chile están en todas las designaciones tiene injerencia el presidente de la República, o entre los tres poderes principales. En el fondo se eligen ellos mismos, termina siendo esto. Y por eso mismo me parece súper interesante este tema. Yo pensé que éramos pocos los que pensábamos en el ombudsman, pero a mí me quedó dando vuelta siempre el concepto. Y justamente, por ejemplo, yo lo enlazo un poco con el artículo 5 que tiene que ver con la soberanía, y ahí aparecen las autoridades que esta Constitución establece. Y justamente entiendo que a lo largo de muchos años se ha tratado de incluir esta figura, y no ha sido así, porque justamente es la que es en el fondo es una institución que de alguna manera está conformada en representación de la sociedad, y eso es lo que el poder establecido no quiere que suceda. Así que esta es una súper buena oportunidad, yo creo, para asunto, para que finalmente termine saliendo esto, y justamente las presiones que ponen quienes se oponen, ¿cierto?, a este asunto, no tienen ningún asidero. Usted ya lo ha explicado bien durante toda la exposición. Eso, gracias. Sí. Cindy, me gustaría hacer un comentario, y ya con esto entiendo que vamos a cerrar, es tarde ya, en fin. Exacto. Sí, Ana María, muy interesante. Usted ha hecho un comentario complementario a lo que yo he dicho. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias por los complementos, muchas cosas que no se alcanzaron a decir. Esto llevamos 30 años, es difícil en una hora explicarlo todo, cuando además hay distintos niveles de conocimiento, un poco más por usted, otros que menos, y es normal. Así que no es que esté diciendo que yo quiero que sean todos, digamos, expertos en esto, no, por el contrario, y ojalá que no sean abogados. Sí, el abogado es una parte de esto, pero no es una institución para abogados, esto es una institución para los ciudadanos con sus distintas expresiones. Quiero decir una sola cosa y con esto termino. La ciudadanía hoy día está, como nosotros lo decíamos, para la elección de las autoridades que se supone que son nuestros representantes. Que el proceso también tiene sus limitaciones, porque no hay una plena libertad para elegir. La oferta de los representantes te la ofrecen los partidos políticos. Ya está bien. Es decir, no está bien, pero tenemos que aceptarlo hasta el momento. A partir de ahora entra todo en discusión. Bueno, ahora, esto tiene un profundo sentido democratizador, porque si tú estableces una defensoría del pueblo, esa soberanía ciudadana que se utiliza para la elección, tú la prolongas en el tiempo. Entonces ya no es solamente para elegir, sino para que la sociedad, para que la ciudadanía, lo que eligieron los representantes, sigan de alguna manera actuando. Y que no sean actuaciones esporádicas cada 4 años, yo elijo, y el elegido me dice, bueno, si te he visto no me acuerdo, o a lo mejor se acuerda, pero no está obligado tampoco. Entonces, de esta manera, al seguir requiriendo a la autoridad, ya no solamente la elige, sino que la requiere, le exige, le señala parámetros. Entonces, para eso, el ciudadano, por eso que digo también hay que estudiar la relación entre el ciudadano, pero ¿qué es lo que hace una defensoría? Potencia eso, porque un ciudadano solo, tú no vas a ir a Ana María y decir, oye, no, digamos, quiero prolongar mi soberanía, o decir esta señorita que me está hablando. Pero sí lo puede decir una institución. Puede ser una institución con la legitimidad que le va a dar la nueva Constitución, y con esta misión que nosotros estamos propiciando, tendría la autoridad para decir, señores, aquí la soberanía del pueblo no se limita a elegir. La soberanía del pueblo es permanente, es inalienable.
Entonces, por lo tanto, esto es totalmente legítimo y se legitima y se hace más participativa. Entonces, por favor, señores pensantes, yo vengo de una reunión anterior a esta, en la cual había personeros políticos, y se hablaba de la nueva Constitución, y se hablaba del nuevo carácter del Estado, un Estado solidario, Estado social de derecho, bueno, en fin, unos conceptos muy valiosos. Pero la verdad del asunto es que no escuché lo que estamos diciendo. No escuché que dijera, y además, una mayor participación, que ese Estado sea efectivo. Mire, no queremos más buenas declaraciones. Yo, la verdad del asunto, yo los invito a no aceptar, digamos, sendas derechos sociales. Los derechos sociales, aquí se tienen que ver los derechos sociales, tienen que cambiar totalmente la estructura de esta oferta de derechos. Se tienen que fortalecer los derechos sociales y se tienen que garantizar los derechos sociales. ¿Quién está velando porque se garantice esos derechos sociales? Tiene que ser con la ciudadanía a través de un organismo que le sea cercano y que de alguna manera esté representando ese interés. Entonces, la Defensoría del Pueblo, vuelvo a decir, no es un mecanismo, no es que queramos establecer una especie de asistencia jurídica para que la persona... eso está totalmente equivocado, está superado por la historia. Ahora, lamentablemente, podemos quedarnos en una historia superada, o podemos dar un paso cualitativo de nuestra democracia y de nuestra convivencia, y es por eso que tengo tanto énfasis por esta institución. Les pido disculpas si a veces se me pasa un poco la mano en el empeño, y que quizás a algunos no les gusta, pero corresponde a convicción, no a interés, convicción. Y a eso los invito, a tener convicción y luchar por ella. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Juan Domingo. Nos agradaste con una charla magistral de lo que es finalmente el defensor del pueblo, entender, contextualizarlo, llevarlo también, aterrizarlo, más bien dicho, para ver un poco cómo esta figura es posible de introducir en este proceso constituyente, de que de cara a la construcción de una nueva constitución pueda estar inserto dentro de uno de los aspectos más relevantes a nivel institucional que podemos ver. Así que le voy a pedir a las y los amigues que desbloqueen sus micrófonos, porque tenemos la costumbre de despedir de esta forma a todos quienes colaboran en estas charlas. Así que los invito a darles un aplauso a Juan Domingo, Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Por la organización. Ya, salimos. Ya, chao. Muchas gracias por el tiempo, y les recordamos que mañana tenemos nuestra última charla, así que nos vemos a las 20 horas, para que estén todos ahí conectados. Ya se finaliza este ciclo de charlas que ha sido muy exitoso y del cual nos llevamos bastantes aprendizajes, así que muchas gracias a todos por la participación y nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Chao. Gracias. Chao. Buenas noches. Paola. Chao. Está ahí despierto.